First of all, I just want to say I'm really happy to be hearing this conversation. I think it's a really important conversation and one that, in a way, for me, is kind of historic. Bueno, antes que nada quisiera agradecer que estamos realizando esta conversación porque es una conversación de suma importancia y es histórica en realidad. I think some of the I want to just address some of the points raised. I recently wrote an article, published an article on curating as practice in screen dance and curating as a way to excavate genres and to create language to talk about screen dance. But everyone here has mentioned people that I actually also talked about as important in my idea about curating. So I want to address a few things. Apenas acabo de escribir un artículo, de hecho que incluye a muchos de los personajes de la danza que han mencionado y que realmente, en el cual realmente hablamos de la curaduría o el crítico como parte del proceso de la videodanza íntegro a él. And all of the names mentioned, Greenberg, Danto, for instance, all had the privilege of and the benefit of a kind of critical mass of production, post-war United States and the world as well. They had the benefit of a critical mass of work to look at as a kind of landscape. Bueno, todas estas personas como Greenberg, Danto, tenían una masa de obras que podían observar como un paisaje realmente de donde podrían criticarlos. So in our field, for instance, to critique or to try to attempt to define by criticism a body of practice, we have a very limited amount of material to look at. Entonces, para definir nosotros más precisamente el género o la crítica, tenemos un abanico de menos posibilidad. So I think, as some people pointed out, it's important for us to expand the references that we draw upon in order to make a critique that's more accurate and more intelligent about the kind of work that's being produced by this community. Some of the work, the way that Ray described it, is a very different perspective than I might have. It's outside, in a way. Entonces, tenemos que realmente extraer nuestras referencias y tenerlas presentes para poder concretamente compararlas. So I'll just say one more thing before I stop. But in your sort of paradigm about critic, curator, artist, or artist, curator, critic, whatever order, it made me think about Yvonne Rainer as a kind of pivotal person in the mid-century of the 60s in the United States. Entonces, al hablar de estos tres roles del curador, del crítico y del intérprete, surge a mi mente Yvonne Rainer de los 60s, que tiene una posición en la que gira hacia estos roles y los asume. It's a bit of a mythology, but in one moment she embodied all three of those roles through one manifesto. In other words, that her most famous No manifesto criticized, curated, and spoke from the artist's point of view simultaneously. So I think it's a very interesting model to think about in terms of how we speak about our work. You know, in a way, criticism and curation can come from inside the practice as well as outside the practice. It's a kind of synergistic situation. Entonces, ella realmente tenía su no manifiesto en el cual hablaba de esos tres roles, de la curaduría, de la crítica y de la interpretación, pero desde el punto de vista artista. Entonces creo que es un ejemplo claro. Digo, aquí hay un punto de presión sumamente interesante, es decir, en qué medida es irreversible ese colapso que hace indistinguible o claramente distinguible a esas figuras, a la figura del creador, a la figura del espectador, a la figura del curador, a la figura del crítico, y en qué medida podemos seguir pensando en esos términos, ¿no? Digo, está claro que muchas de las prácticas de la década de los 60 en adelante anidaron en esa ambigüedad. Entonces creo que querer ver
figuras nítidamente perfiladas en un contexto, en una práctica en la que esos roles están premeditados y políticamente boicoteados, ¿no? En el caso que lo ha tenido sobre la mesa, me parece que es contracorriente. En el caso específico de la figura del vinculador, es decir, del crítico, la figura del crítico presupone una separación de la obra, una visión privilegiada, una capacidad analítica que supuestamente el artista y la obra no tienen. O sea, eso es que se lo creen. Se lo creería la sobrina que se lo creen. Digo, o sea, eso es el retrato moderno del sujeto límpido y cristalino, ¿no? Retratado por Kant, alguien que no tiene absolutamente nada que ver con la experiencia, que no va a comer con el director del museo, que no conoce al artista, sí, que no, por favor, o sea, no nos engañemos. Entonces, la figura esa mítica del crítico, sí, no existe. Entonces, creo que lo que se trataría es de replantear dónde, y esa es una pregunta importante, en la que yo, en principio, y me gustaría oír más que tienes que decir al respecto, pero no estoy de acuerdo con que la crítica se convierta solo en la experiencia del espectador frente a la obra. ¿Sí? La pregunta es, ¿en qué se había convertido la crítica en esta situación en la cual hay una nivelación entre producción, distribución, curaduría y crítica? Si se ha nivelado eso, ¿podemos seguir hablando de crítica o no? Esa es la pregunta. ¿Y en qué consistiría? ¿No? Si la respuesta es no hay crítica y estamos hablando de que lo único que cabe hacer es interactuar con la obra, me parece un sacrificio excesivo probablemente. Creo que la crítica jugó un papel muy importante, que tenemos que preguntarnos cuál sería su situación. No estoy diciendo que haya desaparecido, pero que se haya reconvertido, que los viejos términos están gastados y no sirven. Busquemos nuevos términos, pensemos otros términos. Para conversar un poquito de la cuestión de violencia, pienso que también la cuestión de crítica o curaduría es importante porque no hay mucha crítica. En realidad, la crítica aparece más como curaduría. Por ejemplo, en el cuestión de artificio y en muchos otros festivales, la crítica aparece como las selecciones que hicieron los curadores. Entonces, nosotros tenemos un otro tipo de poder y un otro tipo de manera de como ser un filtro entre la creación y el espectador. Y en la crítica, en realidad, la persona no está haciendo este filtro, es simplemente respondiendo en el mundo y diciendo, es mi opinión, es mis ideas, es lo que yo quiero decir sobre algo que ya existe en el mundo, performance, una obra, una pintura, quién sabe. Pero curación tiene en realidad, o curaduría en español. Curaduría en español tiene como mucho más como poder para decir, tú puedes o no puedes ver algo. Entonces, la práctica en videodanza, pienso, tiene mucho más que ver con esta gestión. Entonces, en alguna manera, porque no hay, por ejemplo, personas, fue un artículo en el New York Times este año sobre un festival, y el crítica de danza, Alistair McCauley, fue como platicando sobre algunas obras de danza en la cámara, por la primera vez, pienso, en los como noticias grandes en el mundo. Y lo que puedo observar con él es, en muchas maneras, él no tiene ninguna capacidad de comunicar sobre estas obras, porque su punto de referencia fue mucho más por el ballet clásico, el escenario, entonces mucho más en vivo, el proscenio, etc. Entonces están buscando en realidad... Ray, ¿puedes hablar más lento, por favor? Lo que tú puedes ver en su criteria no tiene mucho que ver con la práctica de danza y la cámara. No es para decir que él necesita entender más sobre tecnología o nada, pero simplemente hay otros aspectos que no son en mente de él.